Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo número 5, compuesto por Melanie Currigual, Richard Flores, Abigail Mardones, Leonardo Triviños y yo, quien presenta Belén Curifuta. El tema de esta presentación es la inmunocromatografía. Como podemos ver en esta tabla de contenido, se encuentra un resumen del tema en cuestión. Para entrar en contexto, podemos definir la inmunocromatografía como un ensayo cualitativo que se basa en la reacción antígeno-anticuerpo y consiste en la separación de compuestos de muestra buffer, pudiendo ser esta sangre, orina, saliva, entre otras, a través de una membrana sólida como la nitrocelulosa y que involucran componentes inmunológicos. En la siguiente diapositiva tenemos un listado de otros nombres que le podemos dar, como por ejemplo inmunoensayo de flujo lateral, ensayo de flujo lateral y dispositivo de flujo lateral. Para los componentes del inmunoensayo, estas tiras están compuestas de una almohadilla de aplicación de la muestra donde se coloca el material biológico con las partículas a analizar, en donde esta muestra llegará a la almohadilla de conjugación, en donde están los anticuerpos marcados con el material de señalización. Si la muestra contiene el antígeno a detectar, se unirá al conjugado, formará un complejo y ambos migrarán a través de la membrana de intracelulosa, en donde se encuentran los puntos test y de control. Según el formato de inmunoensayo, la línea T puede no marcarse, pero el punto de control siempre debe marcar. Además, se debe recalcar que es muy importante que no debe ser susceptible a uniones específicas porque esto podría modificar los resultados de la prueba. Finalmente, la muestra llegará a la almohadilla absorbente, quien es la encargada de absorber el exceso de muestra e influye de manera importante en los resultados del ensayo. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos lo que le expliqué recientemente, en donde si la muestra se mueve por la membrana e interacciona con los diferentes componentes de esta. El, Ahora tenemos los tipos de monoensayo. Acá, por ejemplo, tenemos el directo o sándwich y el tipo competitivo. Los dos formatos son similares, pero presentan ciertas diferencias. En el formato directo, los anticuerpos de la almohadilla de conjugación son específicos para un determinante antigénico en particular y la línea es para otro epítopo o determinante. En esta línea, los anticuerpos de la membrana capturan al antígeno de interés que ya estaba sujeto al anticuerpo marcado, en donde se forma una forma similar a un sándwich. eh, por lo tanto, ahí de ahí viene su nombre. En este tipo de inmunoensayo será un resultado positivo si la línea T se marca. Por otro lado, en el ensayo competitivo, la línea T ya posee el antígeno de interés en su membrana. Entonces, este compite con la molécula de interés de la muestra por los anticuerpos conjugados presentes en la almohadilla de conjugación. En este tipo de formato, al contrario que en el tipo directo, si la línea T está marcada fuerte o ligeramente es porque el resultado es negativo. Pero los dos tipos de formatos siempre se debe marcar la línea de control, como dije antes, porque esta tiene anticuerpos antiantígenos de interés que atrapan las partículas que no se unieron. Entonces se va a marcar independientemente si la línea T se haya marcado o no. Entonces esto evidencia un correcto funcionamiento de la prueba y si esta línea no se llegase a marcar, el resultado es inválido y la prueba se tiene que realizar de nuevo. Ahora, los tipos de cuerpos que se utilizan generalmente son la IgG, representando aproximadamente un 80%, y seguido de la IgM. En este inmunensayo utilizamos dos tipos de anticuerpos, el monoclonal y policlonal. Para la obtención del anticuerpo policlonal se debe inyectar el antígeno de interés al animal, ya sea grande o pequeño. Aquí como vemos un conejo. Entre más grande el animal, más cantidad de anticuerpo obtendremos. Bueno, como dije, sí, podemos utilizar conejos, pero también podemos utilizar otro tipo de animales como ovejas, cabras, conejillo de India, etcétera, del cual de los anticuerpos policlonales, del total de estos obtenidos, solo un bajo porcentaje de estos son específicos, aproximadamente un 0,2 a un 2%, y el resto competirá por el sitio de unión a la membrana, lo que disminuye la sensibilidad del ensayo. Este antisuero policlonal es una mezcla heterogénea compuesta por diferentes clases de inmunoglobulinas y con diferentes propiedades. El inmunensayo directo tipo sándwich es utilizado para analizar moléculas de gran peso molecular, por lo que utilizan cuerpos policlonales. A diferencia de los anticuerpos policlonales, los anticuerpos monoclonales son producidos a partir del linfocito B de un animal inmunizado, generalmente de un ratón y línea meloide, donde resulta un hibridoma, de una célula tumoral que es inmortal, por lo que se puede reproducir varias veces, pero con capacidad de producir altas concentraciones de anticuerpos específicos contra un antígeno en particular, lo que son aislados una vez obtenidos, donde se puede cultivar o seguir produciéndose inyectándolos en un ratón para crear una especie de tumor secretor de anticuerpos. Este suero es una mezcla homogénea que es compuesta por inmunoglobulinas idénticas y con iguales propiedades. Los inmunoensayos entonces competitivos son utilizados para analizar moléculas con bajo peso molecular que solo poseen un sitio de unión y no son capaces de unir todos anticuerpos. Es por eso que en este tipo de ensayo utilizamos los anticuerpos monoclonales. Quiero recalcar de que todos los anticuerpos obtenidos deben ser purificados antes de confeccionar este tipo de inmunoensayos.
Para la conjugación, el material de señalización depende mucho de la aplicación que se le dará y la simplicidad de la prueba, pero suele tener requisitos como los que vemos acá en esta diapositiva: ser sensible a varios métodos de un intervalo amplio, fácil de reproducirse, debe ser estable por mucho tiempo después de la conjugación, hay que tener en cuenta el número de lectores y se debe tener en cuenta el costo. Además, tienen que poseer una baja unión específica. Los materiales más utilizados son dos: la nanopartícula de coloidal, debido a su fácil preparación, bajo costo, alta accesibilidad, entre otras, y las partículas del látex por su bajo costo, amplia variedad de colores, incluso fluorescentes, y su amplia variedad en técnicas de conjugación. Límites de la técnica. A pesar de su importante ventaja como la rapidez, el que no necesite maquinaria de laboratorio para realizarlo, y en algunos casos barato, la técnica de inmunocromatografía no está exenta de limitaciones. Hay que tener en cuenta que la muestra solo nos indica el resultado cuantitativo, es decir, si es positivo o negativo o si esta resultó errónea. Solo mide si hay o no hay anticuerpos. ¿Qué buscamos? No nos dice la cantidad de días de los que posiblemente ya se ha presentado en los antígenos. Este puede ser afectado tanto como por distintos metabolitos, como el cloro, materia orgánica, pH, sales, o también puede ser afectado por un exceso de muestra, ya sea de sangre o suero o plasma. Puede generar falso positivo y esto se da en algunos casos como en los test rápidos del COVID-19, ya que el test reacciona a la detección de antígenos del COVID-19, ya que si una persona estuvo positivo y fue dada de alta, se le realiza nuevamente el test rápido, este va a dar positivo porque su cuerpo aún tiene antígenos. A continuación se presentarán los kits comerciales que son autorizados por el ISP. Se presenta el test del COVID-19 del IgG Ecotest, fabricado por la Ecodiagnóstica Limitada de Brasil. Después tenemos la prueba del VIH, que es desarrollada para detectar anticuerpos anti-VIH 1, 2 o 0 en muestras de sueros, plasma o sangre. El fabricante es LabTest y es brasileña. A continuación se va a mostrar la prueba de la detección del CD40 ligando con el test de cromatografía utilizada en anticuerpos TRAP del CD40 ligando. El proceso consiste en la aplicación de la muestra adquirida en gotas sobre una placa fina, la ayuda de una micropipeta, la cual, luego de aplicada la sangre o suero, es sumergida verticalmente en la cubeta cromatográfica en contacto con una fase líquida o móvil. Esta será absorbida lentamente por la placa por capilaridad. El CD40 ligando es una proteína receptora ligada a CD40, formando parte de la superficie de la membrana, mientras que el CD40 ligando se expresa en linfocitos T CD4 activos, en células T CD8, eosinófilos, mastocitos, basófilos y células natural killer y células dendríticas. El CD40 se expresa en linfocitos B y en células presentadoras de antígenos tales como macrófagos y células dendríticas foliculares. En conjunto, maneja la activación y regulación de la respuesta inmune humoral y celular, trabajando directamente en la proliferación y diferenciación de linfocitos B y la función efectora de los linfocitos T, regulando la expresión de moléculas coestimuladoras y la activación de macrófagos y células natural killer y células endoteliales. Cuando los resultados de la CD40 ligando son altos, esta puede presentar neoplasia en las células linfocíticas T, que puede ser el lupus eritematoso, o presentar neoplasia en las células de los linfocitos B. Una mutación en el CD40 ligando impide su unión al CD40, lo cual anula la diferenciación de inmunoglobulinas, quedándose solo la inmunoglobulina M, adquiriendo así el síndrome de hiperinmunoglobulinemia M, produciendo defectos en las funciones de las células fagocíticas y citocíticas encargadas de destruir estos microorganismos. Como conclusión, podemos decir que la inmunocromatografía es una de las técnicas de laboratorio más utilizadas y más rápidas que existen. Estas ayudan a la detección de distintas afecciones relacionadas a hormonas, marcadores tumorales o antígenos. Al ser un procedimiento simple, se necesitan pruebas complementarias para tener un diagnóstico completo y de esta misma simpleza la que hace que algunas no requieran supervisión de profesionales de salud. Pueden ser guiadas simples y se puede obtener una interpretación del test de manera rápida. Los tests en general no requieren pasos procedimentales e incluso en algunos casos lo puede realizar el usuario, tal como el caso más común, el del test de embarazo. A continuación se van a presentar las referencias